Buenos días, se encuentra con nosotros Alfredo Uriel Pérez Manríquez. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y maestro en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza. Ha realizado estudios tanto nacionales como internacionales en temas de derecho internacional. En el ámbito laboral se ha desempeñado en diversos puestos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la entonces Procuraduría General de la República. Desde 2017 es miembro del Servicio Exterior Mexicano, siendo su primera adscripción al Consulado de México en Little Rock. Actualmente labora como director de Derecho Internacional en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido, licenciado Uriel Pérez, a este espacio virtual y académico que tiene como finalidad que platiquemos un poco sobre el derecho y los tratados internacionales, revisar aspectos jurídicos o legales en torno pues a estos instrumentos jurídicos internacionales y en sí del derecho internacional público. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Cristian, por esta invitación. Estoy muy contento y es un placer para mí compartir con los estudiantes de Relaciones Internacionales de la UNAM, que es mi alma mater, y por eso le tengo un gran aprecio y con mucho gusto estoy aquí. Esta es una charla académica y por favor véanlo así. Nada de lo que diga es la posición de la Secretaría, sino simplemente es una charla académica. En ese sentido también lo que quería un poco ir agregando a lo que menciona el profesor Cristian y completar esta amable reseña que tuvo bien decir de mi persona y para que sepan por dónde voy a guiar un poco los temas. Cuando estuve en la Procuraduría General de la República trabajaba en temas de derecho, de negociación de tratados internacionales de competencia de la Procuraduría. Entonces escucharán que mencionaré mucho temas de tratados de extradición o acuerdos de cooperación de la entonces Procuraduría. Y actualmente aquí en la Cancillería, en la consultoría jurídica, veo temas de derecho internacional público en general, pero también me enfoco mucho en la representación de México ante tribunales internacionales, como puede ser la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Entonces verán que también haré algunos ejemplos al respecto. Entonces, dicho eso, voy a hacer la presentación, compartir pantalla y por favor avísenme si lo pueden, si logran ver la pantalla. Sí. Muchísimas gracias. Y para empezar, el tema que estaremos abordando el día de hoy, como lo mencionaba el profesor Cristian, son derechos, el derecho y tratados internacionales. Y esta primera imagen que les presento me parece muy significativa. No sé si alguien de ustedes reconozca de qué momento se trata. ¿De qué tratado se está firmando ahí? Que es un tratado muy importante para México. México lo negoció y justo ahí está el embajador Gómez Robles, embajador Antonio Gómez Robles, González Robles, perdón. Ana, adelante, interrúmpanme, por favor, eso también les quería comentar. En cualquier momento que no me explique bien o que tengan alguna pregunta de lo que sea, por favor, interrúmpanme. Es el Tratado de Tlatelolco, ¿no? Efectivamente, este es el Tratado de Tlatelolco, bastante importante para México, para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Es de los tratados más importantes que ha celebrado México y justo le mereció el embajador Alfonso Gómez Robledo el Premio Nobel a la Paz por la negociación y celebración de este tratado internacional. Entonces, un poco para esquematizar la plática de hoy, abordaré dos grandes temas, que el primero será los tratados internacionales, un poco cuestiones teóricas y práctica, pero más enfocado en la práctica mexicana.
para que ustedes también tengan una idea de cómo se llevan a cabo el proceso de celebración de tratados en México. Y en segunda instancia, lo que veremos es la relevancia para el derecho internacional de los tratados internacionales. También, disculpen, estaré mencionando mucho la palabra internacional, entonces espero que no se desesperen en algún momento. Igual, un poco para empezar la conversación, ¿alguien sabe cuál fue el primer tratado que firmó México? ¿No? Bueno, fue el tratado de reconocimiento con Colombia en 1823. Eso también nos da una idea de cuál es la primera materia que México empezó a abordar en sus tratados internacionales, que fue el reconocimiento de su independencia, de su territorio y de un estado tal cual. Entonces, muchos de los primeros tratados que se empezaron a celebrar por México fueron justamente los tratados de reconocimiento, luego se pasaron a tratados de amistad y siguieron con los tratados de comercio, y ya a partir de ahí pues una gama más amplia de tratados que tenemos actualmente. Entonces, esta imagen que tenemos en pantalla tal vez no tenga ninguna forma, pero es la bóveda de tratados, que más adelante mencionaré cuál es la función, pero bueno, su nombre ya lo menciona, pero platicaré un poco más de ella más adelante. Entonces, ahora bien, en este primer tema abordaremos la diferencia entre tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales, el proceso de celebración y el papel de la Secretaría en todo este trámite, y veremos algunos ejemplos de tratados internacionales firmados por México. Para empezar, un poco empezamos con algunas cuestiones básicas y de ahí iremos avanzando. Un tratado internacional es un acuerdo de voluntades entre dos estados o entre dos o más sujetos de derecho, como podrían ser estados u organismos internacionales. Conforme a la Constitución Política de México, los tratados son ley suprema. Esto quiere decir que un tratado aplica en todo el territorio nacional. También un tratado internacional debe ser aprobado por el Senado de la República, y quien firma o quien celebra este tratado es el presidente de la República, con la opción de que puede delegar plenos poderes para que generalmente un titular de alguna dependencia de gobierno, como puede ser el secretario de Relaciones Exteriores o de cualquier otra dependencia, lleve a cabo la firma de un tratado internacional. Pero en México también existe la práctica de algo llamado acuerdos interinstitucionales. Aquí me faltó el inter, pero es interinstitucionales, que también están reconocidos en el derecho internacional. Sin embargo, son distintos a los tratados internacionales. Y esta es la primera distinción que hay que hacer, porque muchas veces escucharemos memorándums de entendimiento, actas o acuerdos de cooperación, que si bien un tratado internacional no tiene que llevar forzosamente en su título la designación de tratado, puede ser un convenio, un protocolo, también podría llegar a ser un memorándum o algún otro nombre, para distinguir cuál es la calidad jurídica de estos instrumentos de un tratado internacional y de un acuerdo interinstitucional. Hay que ir al fondo, al objetivo del mismo, ver quién lo firma y sus alcances. Y esto lo digo porque un acuerdo interinstitucional es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos, pero ahí no son sujetos de derecho internacional, sino que regularmente son entre municipios, estados, dependencias u organismos descentralizados. Y estos acuerdos interinstitucionales únicamente abarcan la competencia o las facultades que tengan estas oficinas, estos municipios, estos estados. Haciendo un poco la distinción con los tratados internacionales, los acuerdos interinstitucionales no siguen el mismo procedimiento de la Constitución. Esto quiere decir que no se requiere que el presidente de la República los firme, no requieren aprobación del Senado, y no son ley suprema de toda la Unión, o sea, no aplican para todo el país, sino únicamente para aquella dependencia u oficina que lo está firmando.
Sin embargo, son muy importantes porque en la práctica son los que regularmente se llegan a negociar más y se llegan a firmar en mayor medida que los tratados, porque justamente son más fáciles de negociar y atienden a temas muy particulares. Un ejemplo de los temas en los que de un tratado y de un acuerdo interinstitucional sería un tratado, digamos, entre México y Alemania sobre extradición. Ahí el tratado de extradición, al involucrar a distintas dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es quien autoriza la extradición, la Secretaría de Gobernación, porque es quien lleva todo el tema de prisiones, y la Fiscalía General de la República, porque también es quien lleva todo el tema de la investigación penal. Eso implica que no es una competencia exclusivamente de una oficina, sino que implica las facultades de una o más dependencias, y por ello es un tratado internacional. Por el otro lado, tenemos los memorándums de entendimiento entre la Fiscalía General de la República y, digamos, una fiscalía de otro país. Pongamos un ejemplo de Alemania. El nombre de este acuerdo podría ser Memorándum de Entendimiento para materia de cooperación en procesos penales, ¿no? Pero aquí esto se limitaría a que la Fiscalía únicamente comparta información con esa otra fiscalía de ese otro estado. El ejemplo que manejamos es Alemania. Entonces, en este caso, no requeriría todo el trámite que veremos más adelante para el tratado internacional. Entonces, esto a grandes rasgos es la diferencia entre un tratado internacional y un acuerdo interinstitucional. También los acuerdos interinstitucionales tienen ciertas limitaciones. La propia Constitución señala que o restringe a los estados y a los municipios a celebrar alianzas, coaliciones o tratados con otros estados o con potencias extranjeras. Y la Constitución señala otro listado más de materias en los cuales los estados o los municipios no pueden celebrar tratados. Entonces ahí también limita la competencia de estos entes para firmar tratados internacionales, con lo cual tendrían que llevar a cabo acuerdos interinstitucionales siempre y cuando tampoco aborden ninguno de estos temas. Ahora bien, pasando ya al tema del proceso de celebración y el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso de celebración de tratados, es importante mencionar tres instrumentos o tres leyes muy generales, pero que aplican a este tema, que es la Ley para la Celebración de Tratados de 1992, un reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores que regula todas las facultades de cada una de las oficinas, y los lineamientos para la celebración de tratados publicados apenas el año pasado. Ahora bien, el reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que la consultoría jurídica podrá dar opiniones en cualquier tratado internacional que se esté negociando. Y también que lleve a cabo todos los actos necesarios para la celebración y formalización de un tratado internacional. Entonces, para empezar ahí ya la Secretaría tiene un papel importante y predominante en toda la celebración del tratado. Y esto lo iremos viendo paso por paso. La ley y los lineamientos para la celebración de tratados regulan ya de manera particular cada uno de estos procedimientos y señala qué autoridades tendrán que tener ciertas competencias para la celebración de tratados. Entonces, ahora empecemos por el proceso de celebración de un tratado. ¿Cómo inicia este proceso? Pues con una negociación. Y las negociaciones se pueden derivar de distintas formas. Si es en el ámbito multilateral, generalmente ante un organismo como podría ser Naciones Unidas o la OEA, ahí ya lo que sucede es que se identifica un tema que se requiere regular. No sé, por decir, ahorita se está viendo la negociación de un tratado sobre ciberdelitos. Ahí los países
reconocen que hay un fenómeno creciente que es el mundo, el campo del ciberespacio, y que cada vez más se cometen más delitos en este ciberespacio. Entonces ahí lo que se va a ver es cuáles son definiciones de qué es un ciberdelito, cuáles son la competencia de cada uno de los estados, etcétera. Pero una vez que se identifica esta necesidad, se empiezan los trabajos para negociar estos instrumentos. Antes, cuando se celebraban los primeros, se negociaban los primeros tratados internacionales, pues veíamos estas grandes conferencias, ¿no? Que duraban 2 o 3 años y se juntaban los funcionarios de varios estados en un lugar como en Viena o en La Haya o en Ginebra por mucho tiempo hasta negociar un tratado. Ahorita la costumbre es que se trabaja en el marco de Naciones Unidas o de la OEA, y cuando ya se tiene un proyecto ya muy avanzado, se lleva a cabo una conferencia para ya dar los toques finales, que es cuando se requiere muchas veces de las decisiones políticas también, y es cuando ya participan los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, o incluso los presidentes de los países. Esto es en cuanto a tratados multilaterales, que son ya recientemente son los menos. Ahora lo que tenemos más, y es un poco más común todavía, son los tratados bilaterales. Aquí es un poco más sencillo porque 2 estados identifican una necesidad y acuerdan y empiezan la negociación de este tratado, ¿no? Digamos, un tratado de extradición entre México y Alemania. Entonces, una vez que se inicia la negociación, estas negociaciones estarán encabezadas por la dependencia que tenga las facultades o que sea la interesada en dicha materia. Entonces, si es un tratado de extradición, estará involucrado la Fiscalía General de la República y esa dependencia será quien lleve las negociaciones del tratado. Pero si es un tratado, digamos, en materia educativa, será la Secretaría de Educación Pública quien lleve las negociaciones de ese tratado. Sin embargo, como lo mencionaba, la consultoría jurídica o la Secretaría de Relaciones Exteriores puede intervenir y puede hacer comentarios a cualquier instrumento que se esté negociando. Una vez que ya se tiene el texto final negociado y ya todas las partes están de acuerdo, ahí ya pasamos a la etapa de suscripción. La consultoría jurídica remite el texto ya finalizado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que es la oficina abogada, por así decirlo, o los abogados del presidente, que al final es quien tendrá que dar la autorización de que se firme este tratado. Entonces, la consultoría manda el texto ya negociado a la consejería para recabar el visto bueno del presidente. Cuando ya se tiene este visto bueno del presidente, se manda este visto bueno al gobierno extranjero en los casos bilaterales, o se deposita el instrumento en el organismo en el cual se está llevando a cabo la negociación. Esto generalmente lo podrán reconocer porque es cuando en las noticias ven que se reúne ya sea el presidente de la República con el presidente de otro país y están en un escritorio y firman un instrumento, se hacen el intercambio de instrumentos, cada quien se queda con su copia y listo. Ahí ya sí lleva la suscripción del tratado internacional que ya está finalizado. Luego, ya que está firmado el tratado internacional, la consultoría manda este tratado al Senado de la República para su aprobación. Conforme a la Constitución, el Senado aprueba los tratados. Aquí es muy importante que tomen en cuenta porque muchas veces se confunde y en las noticias o escucharán que mencionan que el Senado ratifica, pero el término correcto es aprobar el tratado, porque la ratificación se lleva en el ámbito internacional y la aprobación se lleva en el ámbito interno. Entonces, y esto también luego para los que quieran ingresar al Servicio Exterior Mexicano, muchas veces es pregunta de examen si el Senado aprueba o ratifica tratados. Ya que el Senado de la República aprobó el tratado, se manda a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que tramite su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Esto porque más adelante haré una explicación de por qué este requisito en particular, pero existen dos ámbitos de vinculación de México a un tratado. En el ámbito interno se hace a través de la publicación del tratado en el Diario Oficial de la Federación, y en el ámbito externo se tendrá que comunicar a la contraparte que México ya cumplió con los requisitos para que México sea vinculado a este tratado internacional. Entonces es importante tener esto en cuenta. Hay dos ámbitos en los cuales en México se vincula. De manera interna, a través de la publicación del tratado en el Diario Oficial de la Federación, y de manera internacional o con el otro estado, cuando se le notifica que ya se cumplieron los requisitos internos para ser vinculado a ese tratado. Son dos momentos y dos esferas distintas. Ya que se hizo esta publicación de la aprobación del Senado en el Diario Oficial de la Federación, viene un requisito adicional o un trámite adicional. Es más un trámite que un requisito, es un trámite que se le llama la promulgación del tratado. Este trámite es más un trámite o una solemnidad que viene en la Constitución y que desde que se creó la Constitución está previsto esta promulgación. Sin embargo, en la práctica no tiene ningún efecto jurídico adicional. Es únicamente un acto solemne que lleva a cabo el Estado de manera interna para cumplir con la Constitución. Pero desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se transmitió al otro estado que ya se habían cumplido los requisitos internos, ahí ya empieza la vinculación del Estado mexicano. Ahora, ¿cuándo entra en vigor este tratado internacional que ya se vinculó México? Pues depende de cuándo acuerden las partes. Si se trata de un tratado bilateral, generalmente lo que sucede es que una vez que ya se comunicó a la otra parte que se cumplen los requisitos internos, se dice, bueno, pues entonces a partir de este momento, en 3 meses, entrará en vigor el tratado. Y en los tratados de carácter multilateral, muchas veces lo que contienen son cláusulas que señalan que cuando se reúnan cierto número de ratificaciones del tratado, este entrará en vigor. Entonces ahí puede que México ya lo haya firmado y ya lo haya ratificado, sin embargo estará a la espera de que se cumpla con el requisito señalado por el tratado para que este entre en vigor. Entonces, a grandes rasgos, este es todo el proceso de celebración de un tratado, y como podrán ver, la consultoría jurídica tiene incidencia en cada una de estas etapas, haciendo trámites administrativos y haciendo gestiones, ya sea ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o ante el Senado de la República, y mandando los instrumentos a otros estados para que se les notifique que ya se cumplieron los requisitos. Esto también, hay otros trámites que no entraré a detalle, pero también vienen especificados en los lineamientos y en la ley para la celebración de tratados, como es la terminación o la denuncia de un tratado, los procedimientos de modificación y enmienda, y el retiro de reservas y declaraciones interpretativas y la suspensión de los tratados. El procedimiento es muy similar. La consultoría jurídica realiza las consultas con Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se requiere la aprobación del Senado y se necesita que se publique en el Diario Oficial de la Federación las enmiendas. Entonces, el procedimiento es muy similar, por eso ya no entraré en detalle a cada uno de estos. Ahora bien, este es un papel importante que lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a tratados internacionales, pero no es el único. La Secretaría también tiene la obligación, conforme al reglamento, de resguardar, conservar y preservar todos los tratados internacionales. Y ahora sí viene a relevancia este tema que mencionaba de la bóveda de los tratados. Aquí en esta bóveda, que se ubica en el antiguo edificio de la Secretaría que se encuentra en Tlatelolco, se encuentran todos los tratados internacionales celebrados por México, los plenos poderes que se gestionaron, las cartas de ratificación. Entonces, para 2019 se calculaba que se tenían alrededor de 12,000 documentos relacionados con tratados internacionales en esta bóveda.
y la encargada de esta bóveda es el acervo histórico diplomático. La Secretaría también tiene la obligación de divulgar y de hacer accesibles todos estos tratados internacionales. Entonces, para este objetivo se creó la página de tratados internacionales celebrados por México. Aquí ustedes del lado derecho pueden buscar los tratados internacionales de los cuales México es parte, los tratados que México es depositario, como por ejemplo el tratado de Tlatelolco. México es depositario y ahí tienen la función de recibir todas las ratificaciones y adhesiones de otros estados. Ese está por... aquí está, perdón, el Tratado de Tlatelolco, y todos estos otros tratados también México es depositario. Y muchos de los instrumentos que mencioné ahorita, como es la ley sobre la celebración de tratados, los lineamientos para la celebración de tratados y la guía para la conclusión de tratados y acuerdos interinstitucionales, aquí los pueden encontrar. Pero ahora vayámonos a esta herramienta de búsqueda en la cual pueden buscar ustedes cualquier tipo de tratado que haya celebrado México. Entonces aquí nada más pongamos la palabra Viena y vienen los tratados que en su nombre incluyan la palabra Viena, y por decir, tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y aquí viene también las reservas y las declaraciones interpretativas que México haya realizado de dicho instrumento. Cabe señalar que las reservas y las declaraciones interpretativas se dan en el ámbito de tratados multilaterales, porque en los tratados bilaterales, si algo no le parece a un Estado, por eso está la negociación, justo para que no haya una reserva y una declaración interpretativa. Sería ilógico pensar que después de que los dos Estados se sentaron a negociar, uno de estos dos Estados ponga una reserva o una declaración interpretativa. Entonces, estas dos figuras se verán de manera más común en tratados multilaterales. Entonces, por decir, este es un ejemplo de los tratados que tienen reservas, y otro que les quería mostrar es la Convención Americana, que también sobre derechos humanos, que aquí también tiene algunas reservas y declaraciones interpretativas. Las declaraciones interpretativas, como ya lo habrán visto, son aquellas que, como el nombre lo dice también, especifican o aclaran la interpretación que le da un Estado a una norma que viene en un tratado. Entonces, en este tema, por decir, de la Convención de Viena, que son temas de derechos humanos, la declaración interpretativa que hizo México en su momento es que en la expresión del artículo 4, párrafo primero en general, usado en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio de reservas de los estados. Este es más por, ya saben, toda la discusión que había hace muchos años, en qué momento se entendía que se daba ya la vida de una persona. Sin embargo, aquí está esta nota que señala que esta declaración ya fue retirada. Ok, entonces este es un ejemplo, y aquí también viene el caso del reconocimiento de México a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta herramienta es muy útil. Pueden buscar por categoría, bilateral o multilateral. Si saben el nombre del tratado, lo pueden poner aquí. Si tienen interés en un estado en particular, lo pueden buscar también por estado. Digamos que quieren buscar un tratado bilateral con Italia, o si es con un organismo, aquí también tienen la lista de organismos con los que pudieran buscar los tratados que México ha celebrado, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas o la UNESCO. Y también pueden buscarlo por tema. Si están buscando tratados en medio ambiente, en materia de medio ambiente, en materia de propiedad intelectual o en materia de salud, aquí pueden hacer la búsqueda por cada uno de estos rubros. Ahora, quería mostrarles también un ejemplo de tratados que México ha denunciado. El más reciente que recuerdo es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual en 2002 México denunció. Este tratado, al ya no ser parte de la legislación nacional, por eso ya no lo van a encontrar en esta búsqueda de tratados, pero sí lo van a encontrar en el depositario, que es la OEA,
aquí van a ver que en los estados que son parte, ya México no se encuentra. Aquí justamente está México. En México se firmó el tratado en el 47, lo ratificó en el 48 y lo denunció el 6 de septiembre del 2002. Conforme lo señala el tratado, una vez que se denuncia, tienen que transcurrir 2 años para que ya surta efecto esa desvinculación de México al tratado. Entonces, esta denuncia surtió efectos el 9 de junio del 2004. Maestro Uriel, para complementar, si nos pudiera explicar un poco qué es la denuncia, en qué parte se da, si después de la negociación hay un tiempo determinado, cuando se ha ratificado, etcétera. Ese tema no lo tocamos a detalle, entonces sí es importante. Claro que sí, una disculpa. Sí, en alguna de estas cosas doy temas por sentados, por favor, deténganme. Sí, la denuncia, ya que se llevó a cabo todo el proceso de celebración de un tratado que entró en vigor para México, en cualquier momento, si se trata de un tratado multilateral, México puede denunciar el tratado, lo que significa que se separa del tratado o que deja de tener aplicación el tratado para México. Y en el caso de los tratados bilaterales, también funciona de esa misma manera. Sin embargo, ahí existen algunas particularidades distintas. Pero en general, la denuncia se puede llevar a cabo en cualquier momento posterior a la celebración. Existe otra figura que es la suspensión, que también en lugar de dar por terminado el tratado, se puede suspender de manera temporal, de acuerdo a cómo se pongan o lo establezcan las partes. Entonces, esto es la diferencia entre una denuncia y una suspensión. Y también si tienen más dudas sobre la práctica o más curiosidad sobre la práctica de cómo se llevan a cabo estos trámites, les digo, pueden consultar justamente los lineamientos para la celebración de tratados y la ley sobre la celebración de tratados, y ahí ya viene el proceso, que, lo repito, es muy similar a lo que acabamos de platicar, y la consultoría jurídica ahí también tiene un papel relevante en este tema. Dicho esto, lo otro que les quería mostrar es el Diario Oficial de la Federación. En esta fecha en particular, en el 17 de enero del 2002, encontramos que estábamos en la época en la cual México se sumaba a muchos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces vamos a ver que aquí están muchas de las cosas que mencioné sobre la publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya sea de la aprobación de las enmiendas o del retiro de estas reservas y de estas declaraciones interpretativas, se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, el decreto por el cual se aprueban enmiendas a la Convención contra la Tortura. También tenemos decreto por el que se aprueba el acuerdo entre Estados Unidos y mexicanos y la República de Cuba para promoción y protección recíproca de inversiones. También tenemos el decreto por el que se aprueba la declaración para el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura. Por acá está, este es el que les queremos hablar, el decreto por el que se aprueba el retiro parcial de las declaraciones interpretativas y de la reserva que el gobierno de México formuló en el marco de la Convención Americana, que era lo que estábamos viendo hace unos momentos. Entonces, todo esto, todas las decisiones que se toman en materia de tratados, la denuncia de los tratados, el retiro de reservas y de declaraciones interpretativas, la aprobación de tratados y la promulgación de tratados tiene que estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y así es como lo pueden encontrar. Con esto concluiríamos esta primera parte de los temas sobre la negociación de tratados en materia o en la práctica mexicana y el papel de la consultoría jurídica y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ya vimos, es en la negociación y en todo el proceso de celebración, en el resguardo de tratados y también como
depositario de estos tratados internacionales de los cuales México los haya llevado a cabo la negociación. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia para el derecho internacional de estos tratados internacionales? En primer lugar, la codificación. El derecho internacional, como el derecho en México, regula la relación entre estados. En el caso aplicado al derecho mexicano, regula la relación entre ciudadanos. Entonces, muchas de las actividades que llevan a cabo los estados están permitidas siempre y cuando no contradigan una norma de derecho internacional establecida ya sea en costumbre internacional o de jus cogens, que son normas aceptadas por todos los estados, o normas que están en tratados internacionales. Entonces, mientras no haya una oposición de un tercero, los estados tienen la libertad de llevar a cabo actos de derecho internacional. Y estos actos, después de una práctica, se empiezan a convertir en norma. Entonces ahí es cuando se llama la codificación de estas prácticas que ya se vienen llevando a cabo, se codifican en un tratado internacional. Por eso la importancia de los tratados internacionales para el derecho. Un ejemplo muy claro es la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales. Aquí, muchísimo antes de la celebración de esta Convención de Viena de 1969, ya se llevaban a cabo tratados internacionales. Veíamos el caso de México, que desde 1823 celebra tratados. Sin embargo, la Convención de Viena lo que hace es homologar criterios y da mecanismos más coherentes y uniformes, sistematiza prácticas y da seguridad respecto de los efectos jurídicos de estos tratados internacionales. Entonces, un dato importante de por qué son relevantes los tratados, porque codifican conductas de los estados que ya se vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo. Ahora, bien, esta Convención de Viena, como ya lo mencionaba, hace esta homologación de prácticas. Esto porque, así como ya vimos la práctica de México para la celebración de tratados, que se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, se tiene que promulgar y se tiene que aprobar por el Senado, existen otros procedimientos en otros estados muy distintos. Aquí mencionar rápidamente y sin meterme a mucho detalle, pero en derecho internacional existe una teoría de estados monistas y estados dualistas. Los estados dualistas, como México, requieren un mecanismo que homologue el tratado, que lo incorpore a su derecho nacional. Esto es, como lo mencionaba, a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Eso es un estado dualista. Un estado monista podría ser el Reino Unido o los Países Bajos, que ellos únicamente con la firma del tratado y la ratificación ya se considera que es parte de su legislación interna. No requieren de un mecanismo adicional para incorporarlo a su legislación. Entonces vemos que hay una variedad, esto es solo un ejemplo, pero existe una variedad de prácticas de los estados para llevar a cabo la celebración de tratados. Lo que hace la convención es justamente dar reglas muy generales que puedan abarcar todos estos o esta diversidad de procesos para que dentro de esta diversidad haya reglas muy particulares y estas reglas den certeza a los estados cuando celebran los tratados internacionales. Y un ejemplo muy claro de estos principios que provee la Convención de Viena es el famoso Pacta Sunt Servanda, que es un principio de derecho internacional, mediante el cual se señala que lo que pacta o lo que acuerda un Estado está obligado a cumplirlo. Tenemos otros principios que también se quedan establecidos en la Convención de Viena. Hay uno que señala que un Estado no puede alegar derecho interno para excusarse del cumplimiento de un tratado internacional. Y aquí haré un paréntesis para dar un ejemplo particular del caso de México. En el caso de México se discute mucho académicamente porque cuando México firma el Estatuto de Roma, se lleva a cabo una reforma constitucional
y la Constitución ahora establece que cada caso que llegue a la Corte respecto de México, el Senado tendrá que aprobar su jurisdicción. Esto podría resultar contradictorio, porque una vez como lo señala el principio de pacta sunt servanda, una vez que nos adherimos y ratificamos el Estatuto de Roma, nos comprometemos a cumplir con el objetivo de este tratado y aceptamos la jurisdicción del Estatuto de Roma. Entonces, en el supuesto de que en algún momento llegase a haber un caso de México ante la Corte Penal Internacional, muchos académicos señalan que México no podría en algún momento alegar que el Senado no aprobó la jurisdicción de la Corte porque la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales establece que no se pueden alegar cuestiones de derecho interno para no cumplir los tratados internacionales. Entonces, esto, si les interesa más, pueden encontrar mayor información en fuentes académicas. La Convención de Viena también aborda muchos otros temas como son las reservas, las declaraciones interpretativas, establece un procedimiento muy general para la celebración de tratados, establece un procedimiento de 6 pasos, que es la negociación, la negociación y adopción, la firma del tratado, la aprobación interna, la manifestación de consentimiento en obligarse, la ratificación y el registro del tratado. Todos estos pasos de manera muy general, como ya lo vimos en el caso de México, también llevan cierto orden y le competen a cada una de las respectivas autoridades. Y otro aspecto que me parece muy importante de la Convención de Viena sobre Tratados es que tiene unas reglas de interpretación, y esto veremos casos más adelante de la importancia de las reglas de interpretación, porque la Convención de Viena señala que para interpretar un tratado, muchas veces podemos leer un tratado y a una simple lectura decir como es muy claro, pero cuando entramos ya a un caso particular, en caso de que haya duda, la Convención de Viena señala que el tratado debe ser interpretado de buena fe conforme al texto, el preámbulo y todos los anexos que comprenden ese tratado internacional. En caso de que aún así llegase a haber más dudas, se tiene que recurrir a los trabajos preparatorios. Esto es, todas las discusiones que se llevaron a cabo durante la negociación de un tratado también se pueden ocupar para la interpretación de un tratado internacional. Con esto quiero concluir la relevancia de la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales y mencionar un segundo punto de por qué los tratados también son relevantes para el derecho internacional. Como ya lo mencionaba, los tratados codifican las prácticas de los estados en un documento, pero también son fuentes de derecho internacional. Conforme al reglamento de la Corte Internacional de Justicia, existen diversas fuentes de derecho internacional, como son, en primer lugar, los tratados internacionales, en segundo, la costumbre internacional, en tercero, la práctica de los estados, y también muchas veces se consideran en algunas ocasiones los famosos, o lo que se le llama como soft law, algunos acuerdos o resoluciones de organismos internacionales. Entonces, hay otra importancia de los tratados en el derecho internacional, son fuente de derecho internacional. Ahora, para pasar a otro tema que quería conversar con ustedes, quería mencionar 2 tratados que desde mi experiencia y por el trabajo que llevo a cabo aquí en la consultoría me parecen muy importantes. El primero es la Convención Americana, o también conocido como Pacto de San José, de 1969, mediante el cual se crea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y con este se crea la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Aquí, estos tratados en materia de derechos humanos, como ya vimos en un principio, los tratados que firmaba México eran para el reconocimiento, luego para la amistad, luego para el comercio, y de ahí empezamos a ver una variedad distinta de temas que México celebra tratados, y en general los estados celebran tratados de muchos temas,
Pero en esta etapa, en esta época, se empiezan a celebrar tratados en materia de derechos humanos, que ya va más allá y lo que hace es regular las conductas que tienen los estados respecto de sus ciudadanos. Entonces ya no solamente es reconocer al Estado, sino ya es como el Estado cómo actúa en relación a sus ciudadanos. Y lo que quería comentar, ¿por qué es relevante para mí? Porque cuando ese Estado incumple este comportamiento que tendría que tener hacia sus ciudadanos, que es el respeto de sus derechos humanos, el Estado puede ser responsable por el no cumplimiento de este tratado internacional. Y es cuando la Corte Interamericana analiza la responsabilidad en su competencia contenciosa y en los casos que llegan ante la Corte Interamericana. Actualmente hay 3 casos de México ante la Corte Interamericana y mucho del trabajo que realizo en esta dirección es llevar a cabo toda la representación de México ante la Corte Interamericana en estos 3 casos. Por eso quería mencionar la relevancia de esta convención. Y en segundo lugar, el Estatuto de Roma, que como ya mencionaba, el Estatuto de Roma crea la Corte Penal Internacional en 1998. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos lo que son los tribunales internacionales de Nuremberg, de Tokio, también tenemos los tribunales ad hoc de Kosovo y de Ruanda. Sin embargo, estos tribunales son creados de manera específica para una situación muy particular. La relevancia del Estatuto de Roma y de la Corte Penal es que se crea una corte permanente, que sin importar la situación que suceda, la Corte podrá tener competencia. Y esto da más certeza jurídica porque se combate esta idea de que los vencedores son quienes al final deciden la suerte de los vencidos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la Corte Penal Internacional, porque brinda justicia en aquellas situaciones en las cuales se cometen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. México, desde que se incorporó en 2006 al Estatuto de Roma, ha sido un gran promotor de la labor de la Corte Penal y actualmente tenemos una magistrada mexicana en la Corte Penal, la ex embajadora Socorro Flores Liera. Por eso también quería mencionar este tratado internacional. Y un tercer ejemplo que les quería poner, que no lo menciono aquí en la presentación, pero ahora que hablaba sobre las reglas de interpretación y la importancia de estas reglas de interpretación, poniéndolo en un caso que todos conocemos ahorita, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Más allá de las cuestiones políticas y geopolíticas de este conflicto armado, un elemento muy interesante es el aspecto jurídico de este conflicto. Rusia, para poder justificar el uso de la fuerza y la invasión a Ucrania, lo que alega es que conforme a la Convención para la Prohibición y el Castigo del Genocidio, señala que la convención le da la potestad de justamente castigar aquellos hechos en donde cree que se está llevando a cabo un acto de genocidio. Entonces, desde hace varios años, Rusia alega que en Ucrania se llevaban actos de genocidio en contra de una población que tenía un origen ruso. Sin embargo, ahí Ucrania no está de acuerdo con esta interpretación porque si bien la convención señala que sí se puede llevar a cabo actos represivos, estos actos tienen que ser a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, esto derivó en que Ucrania haya solicitado a la Corte Internacional de Justicia, haya llevado este caso por este tema de interpretación de esta cláusula en particular, porque Rusia le está dando una interpretación muy amplia, justo para su beneficio, mientras que Ucrania señala que la interpretación no es tan amplia y tendría que acotarse. Entonces, como podemos ver, a pesar de que la práctica de los tratados internacionales lleva muchísimo tiempo, aún así hay cuestiones del derecho de los tratados internacionales que son muy relevantes en la actualidad, como es el tema de las reglas de interpretación. Ahí la Corte Internacional de Justicia tendrá que aplicar estas reglas de interpretación señaladas en la Convención de Viena
y hacer una interpretación, como lo señalaba, conforme al texto de la convención, tomando en cuenta el preámbulo y su anexo, y también los trabajos preparatorios de esta convención. Y para concluir, el último tema es los retos políticos y jurídicos que se enfrenta la celebración de un tratado. En primer lugar, en cuanto a retos políticos, me parece que el más importante es la voluntad de los estados para ratificar o para adherirse a un tratado. Y un caso muy ejemplar es el Tratado para la Prohibición de Ensayos Nucleares. Este tratado se adoptó en 1996 y ya cuenta con 185 países que han firmado el tratado y 170 países de estos 185 que ya lo ratificaron. Como pueden ver, es una gran mayoría de los países en el mundo ya han ratificado este tratado, perdón. Sin embargo, el tratado aún no es vigente porque requiere la ratificación de los estados que tienen armas nucleares o que llevan a cabo ensayos nucleares, como es Estados Unidos, China, Irán, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Entonces, este es un claro reto que tienen los tratados internacionales, la falta de voluntad de los estados para ratificar estos tratados, porque a pesar de que ya se llevó a cabo toda la negociación, como vemos a veces son procesos tan extensos, ya se llevó a cabo el proceso de ratificación de 170 países y aún así, desde 1996 a la fecha, el tratado aún no entra en vigor porque hay estados que no tienen esa voluntad de adherirse. Y finalmente, en cuanto a retos jurídicos, como ya lo mencionaba, a pesar de que la Convención de Viena codifica prácticas desde hace mucho tiempo, que desde hace mucho tiempo tienen los aún así existen muchas dudas y muchos cuestionamientos sobre algunos temas en particulares. Un tema muy relevante es la aplicación provisional de los tratados internacionales. Como lo mencionaba, en el caso del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, si bien ya 170 países lo ratificaron, aún no entra en vigor. Hay muchas dudas de qué sucede en esta etapa en la que ya lo ratificaron varios países, pero aún no entra en vigor. Y por eso la aplicación provisional de los tratados internacionales se vuelve un tema relevante. Aquí es importante señalar que existe un organismo de Naciones Unidas que se llama la Comisión de Derecho Internacional, que se encarga justo de analizar muchos temas de derecho internacional, y uno de estos temas fue la aplicación provisional de los tratados. Este tema estuvo a cargo del embajador Juan Manuel Gómez Robledo, embajador mexicano, que litigó el caso Aben ante la Corte Internacional de Justicia y que actualmente es candidato de México para ser juez de la Corte Internacional de Justicia. Desarrolló una guía para la aplicación provisional de tratados internacionales con la intención de dar mayor certeza sobre cuáles son los alcances de esta práctica. Y un ejemplo de esta práctica es el acuerdo sobre el comercio de armas. En su momento, México fue impulsor de este tratado de comercio de armas, que se le conoce mejor como ATT. Y cuando México manda su instrumento de ratificación, señala que a pesar de que aún no se juntan los estados necesarios para que entre en vigor, para México hay dos disposiciones muy claras que van a entrar en vigor de manera provisional en tanto los demás estados ratifiquen. Por eso es que México también tiene una práctica en este sentido y que decidió tomar este tema de la aplicación provisional de tratados internacionales a través del embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Y con esto sería todo de mi parte. Bueno, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Pueden ser directas, los alumnos pueden hacer la mano virtual o bien escribir en el chat. En lo que formulan las preguntas, maestra Uriel, antes de iniciar la sesión platicábamos un poco sobre la estructura que tiene la consultoría. No sé si nos pudieses platicar un poco de cómo es esa organización en la Secretaría de Relaciones Exteriores, concretamente en la consultoría jurídica.
Sí, muchas gracias, Cristian. Es un tema que se me olvidó mencionar en la presentación, justo cuando estaba hablando de la consultoría jurídica y su papel en la celebración de tratados. La consultoría jurídica está compuesta, se divide en dos, la adjunta A y la adjunta B. La adjunta A tiene todo el tema de litigios, tiene 3 áreas de litigios que ahorita un tema que seguro todos y todos han escuchado es el tema de la demanda de armas en Estados Unidos. Este tema se lleva en esa área de litigios ante tribunales extranjeros. También esas direcciones de litigios ven lo que son litigios que se pueden dar por, no sé, la representación de México en Argentina, de repente, donde rentan la embajada, el edificio que rentan para la embajada, el arrendador los demanda por algo y entonces ahí esa dirección de litigio se encarga de llevar toda la representación de ese litigio en particular en un tribunal extranjero. Luego también tenemos otra área muy grande que es el área de tratados. Ahí son 3 direcciones de área y son las que llevan todo este trámite que mencioné. 2 áreas de estas 3 direcciones se dividen para los temas bilaterales, tratados bilaterales. Se dividen Estados Unidos y Europa, y la otra dirección lleva América Latina, África y Medio Oriente. Y la tercera dirección ve tratados multilaterales. Entonces, ahí dependiendo de qué se trate, de un tratado bilateral México-Canadá, pues entonces lo ve la que ve tratados bilaterales con América del Norte. Si se trata de este tratado que se está negociando en materia de ciberdelito, lo ve el área de tratados multilaterales. Y finalmente tenemos una tercera gran área dentro de la consultoría, que son las direcciones de Derecho Internacional, que es donde yo me encuentro. Hay 4 direcciones de Derecho Internacional. La Dirección de Derecho Internacional 1 ve todos los temas de Derecho del Mar. México ahí también, pues la posición geográfica que tiene lo ha hecho ser un gran actor en cuanto a temas de Derecho del Mar. La Dirección de Derecho Internacional 2 ve todos los temas de Derecho Internacional Privado. La Dirección de Derecho Internacional 3 ve lo que son cuestiones de Derecho Internacional Humanitario, que son cuestiones de conflictos armados, y bienes culturales, que también es un tema que últimamente ha tomado mucha relevancia, los bienes culturales en México que se encuentran en el extranjero y que de repente nos enteramos que ya los están subastando, ¿no? Entonces, todas las gestiones que se hacen para recuperar estos bienes culturales. Y finalmente, el área donde me encuentro yo, que es la Dirección de Derecho Internacional 4, que como ya mencionaba, vemos la representación de México ante tribunales internacionales. Ahorita, de manera particular, llevamos estos 3 casos ante la Corte Internacional de Justicia, pero también vemos cuestiones de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, y consultas generales sobre derecho internacional público. Entonces, de manera muy a grandes rasgos, así es como funciona la consultoría jurídica. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, que quieran hacer al ponente? Ok. Sandra Fang pregunta: buenos días, muchas gracias por la presentación. Respecto de los retos políticos que mencionaba, además de la cuestión de la voluntad de los estados de adoptar, ratificar y cumplir lo firmado, ¿qué otros retos existen que nos pueda ejemplificar, además del caso de las armas nucleares y el de la guerra actual de Rusia y Ucrania? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Sandra. Estoy pensando en buscar algún otro ejemplo que pueda mostrar estos retos. Ahorita no se me viene uno a la mente. No sé si alguien más tiene una pregunta y mientras pienso en algún otro reto adicional a estos. Ok, jóvenes, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Ok, bien. Bárbara Neira, ¿te escuchamos? Sí, profe, Después gracias. sigue Eunice y estaremos finalizando con Citlali. Por cuestiones de tiempo, solamente tomaremos estas 3 participaciones. Bárbara, te escuchamos ahora sí.
Es igual con respecto con la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Hay algún tratado que otros países puedan hacer como para intervenir de cierta manera en el conflicto? Y por ejemplo, México ha estado participando activamente en, no sé, en tener, bueno, sabemos que la postura de México es pues reprochar esas actitudes como de guerra porque pues sigue la línea de ay, perdón, de respetar la libre determinación, ¿no? Y no sé si, por ejemplo, en este momento se desarrolla alguna estrategia o algo así, o si simplemente se mantiene al margen, o no sé. Muchas gracias, Bárbara. Sí, además de este tratado para la prevención y castigo de actos de genocidio, que es el que se está discutiendo actualmente en la Corte Internacional de Justicia, el tema también se está abordando en otros foros y para ligarlo con esta plática, mencionaría el caso de la Corte Penal Internacional justamente. Ahí, como lo mencionaba, el Estatuto de Roma crea la Corte Penal Internacional y creo que con esto también puedo ligar un poco la pregunta que me hacía Sandra, porque aquí el reto de repente es que si bien ya tenemos este mecanismo que trata de brindar justicia internacional para las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y también el crimen de agresión, que es justo lo que se está tratando aquí ahorita, un acto de agresión de Rusia hacia Ucrania. También muchos estados, después de que inició el conflicto en Ucrania, han remitido la situación de Ucrania a la Corte Penal Internacional para que justo revisen todas aquellas violaciones que podría haber del derecho internacional humanitario en el marco de este conflicto. Entonces, ese es un ejemplo justo de otros mecanismos que se están abordando para tratar esta cuestión. Y el reto, como lo mencionaba Sandra, sería que Rusia no es parte del Estatuto de Roma. Entonces, eso dificulta algunas veces poder llevar esta investigación respecto de Rusia en cuanto a estos hechos. Entonces ahí es un reto político, un desafío político, porque es la falta de voluntad y también un tema jurídico, porque al no ser parte, pues también puede que la Corte Penal Internacional emita una sentencia, pero no la va a poder cumplir o no va a poder muchas veces dar cumplimiento a la sentencia. Sí, exacto. Muchas gracias. Eunice González. Sí, gracias, buenos días. Muchas gracias por la plática, bueno, la ponencia, y quiero hacer dos preguntas. Una es, en algún momento de la carrera donde tuve Derecho Internacional Privado y Público, recuerdo haber estudiado esta parte, ¿no?, de la diferencia entre la teoría monista y la otra teoría. Pero bueno, la monista y el dualismo, ¿no? Y nos decías acá que México es más bien monista, o no, dualista, ¿verdad? Pero también, o sea, lo pensaba en el caso mexicano, y cuando tenemos los tratados en materia de derechos humanos, vemos que hay prevalencia hacia ellos. Entonces me preguntaba si es posible decir que México es tanto monista como dualista, o sea, si eso se puede. Y sí, esa es una pregunta. Y la otra pregunta, no sé, algún consejillo que nos quiera dar como internacionalistas que estamos a punto de ya entrarle al servicio social, y algunos también, ¿no?, como insertarse en lo laboral. Algún consejillo por ahí. Y es todo. Gracias. Muchas gracias, Eunice. Y tu pregunta me parece muy interesante porque sí, o sea, en la práctica, y tampoco existe como un test o un examen mediante el cual digamos como, sí, este país es 100% dualista.
o 100% monista. Y creo que tu punto, si lo entiendo, es que en cuanto a los tratados internacionales que firma México, la Constitución señala que aquellos tratados en materia de derechos humanos serán ley, estarán a la par de la Constitución y serán ley en toda la Unión. Sin embargo, lo que me refiero cuando digo a esta aplicación o inserción del tratado en el sistema jurídico mexicano o en la legislación mexicana es ese proceso que tiene que llevar a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Eso es lo que se requiere para que en México un tratado internacional sea reconocido como parte de su legislación y ya conforme a la Constitución sea a la par que la Constitución y a la par y sea aplicable en toda la Unión. Pero el tema que te refieres de derechos humanos creo que va en cuanto al tema de las decisiones que llegan a tomar la Corte Interamericana. Estas decisiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquí de México ha señalado que en los casos de las decisiones que toma la Corte Interamericana respecto de México son de carácter vinculante para México y aplican directamente a México. Sin embargo, aquí hay que hacer distinción porque esta vinculación de la decisión viene ya de que México adoptó el tratado internacional. Entonces, creo que habría que distinguir estos dos mecanismos. O sea, uno es la decisión que viene de la Corte Interamericana, la cual la Corte se crea a través de la Convención Americana y del Pacto de San José, que adopta México. Entonces, al final sí México termina por ser un estado más dualista porque requiere algunos mecanismos para integrar la convención a su legislación interna, y una vez que ya lo integra a su legislación interna ya deriva todo lo posterior, que es la creación de la Corte y la vinculación de las sentencias de la Corte. Pero sí, yo diría que México es más un estado dualista que monista en todo caso. Aquí, maestro, el dualismo va más centrado a que justamente se requiere en todos los procesos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, es decir, que se tome en cuenta el derecho interno, ¿no? Para que sea dualista. Sí, y la teoría es más en cuanto a que los estados dualistas sí ven una doble capa, ¿no? Por así decirlo, una doble nivel, o sea, el nivel nacional y el nivel internacional, cuando para los estados monistas es un solo nivel. No importa que sea un tratado internacional, de manera directa ingresan al nivel nacional. Ese es también un poco el tema. Y perdóname, Eunice, se me olvidó contestar la otra parte de los consejos. Sí, yo lo que les aconsejaría, y digo más desde mi formación de Derecho Internacional, es que justo todos estos temas de repente que llegan a ver como el conflicto en Rusia y Ucrania, me parece interesante que vean también el aspecto jurídico. Porque es muy interesante. Yo creo que para ustedes que tienen más esta concepción o este approach de las relaciones internacionales entre estados, el derecho internacional les debe parecer muy interesante, y yo les sugeriría que también exploren esta rama para posteriormente, si se quieren especializar o hacer la maestría también, busquen maestrías en derecho internacional, que también las pueden hacer. Y en cuanto a servicio social, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores apenas después de la pandemia me parece que ya está reactivando sus programas de servicio social. Entonces ahí les sugeriría que se metan a la página de la Cancillería y busquen la información sobre el servicio social para que también ya empiecen a explorar opciones. Y vinculando a este tema de tratados internacionales, como mencionaba, cualquier dependencia del gobierno federal, no importa el área, tiene su área internacional. Y cada área internacional celebra o lleva a cabo o encabeza estas negociaciones de estos tratados internacionales. Entonces también no solamente busquen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también si les interesa otro
tema, por así decir, les interesan los temas de educación, pueden ir a la Secretaría de Educación Pública y buscar el área internacional, y ahí seguramente tendrán un área que se encargue de llevar a cabo toda esta negociación de tratados internacionales en materia educativa. Lo mismo con economía, como mencionaba, con la Fiscalía General de la República, en donde yo trabajé. Ahí yo trabajaba en el área específicamente que veía los temas de negociación de tratados de extradición, de asistencia penal. Pero bueno, entonces cualquier dependencia del gobierno federal tiene su área internacional, y también ahí en la Fiscalía yo recuerdo que había mucha gente de relaciones internacionales. Entonces ese sería mi consejo también, no se enfoquen únicamente en la Cancillería, busquen otras opciones también, y cualquier otra duda que les pueda ayudar, ahí también tienen mi correo. Gracias. Por último, Cruz Méndez Citlali. Hola, buen día. Muchas gracias por la ponencia. Estuvo todo muy, muy interesante. Igual tengo dos preguntas rápidamente. Desde su perspectiva, ¿qué retos tiene México en la parte jurídica de su política exterior? No sé, me refiero, por ejemplo, si los principios de política exterior que tiene el país todavía responden al contexto internacional actual. Y la segunda pregunta, si me lo permite, va dirigida como un poco lo que mencionaba mi compañera, sobre si nos podría contar algunas competencias clave para el ingreso y el trabajo posterior en el servicio exterior. Y sería todo. Gracias. Muchas gracias, Cruz. Yo creo que voy a empezar por esta segunda parte de tu pregunta. Yo lo que sugeriría, y lo que creo que es muy importante en el servicio exterior, es el tema de adaptabilidad. Porque muchas veces hay que adaptarnos a cuestiones fuera de nuestro alcance, que nosotros no tenemos un poder de decisión. Y también hay que saber cómo afrontar esas decisiones que hay que tomar, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, de manera concreta, pues de repente mi primera descripción fue un consulado en Estados Unidos, en donde la labor es un poco más mecánica, porque veía muchos temas de documentación, que básicamente es revisar trámites, ¿no? Como que una persona cumpla con ciertos requisitos, y eso lo vi por año y medio. Entonces, que yo siendo especialista en Derecho Internacional, pues era algo que no me llamaba mucho la atención, pero al final es algo en lo cual no podemos tener una decisión de a dónde nos van a mandar. Entonces, creo que ese es un gran reto si ustedes deciden acercarse y explorar el tema diplomático, saber que se enfrentan a mucha incertidumbre, a muchos retos de adaptabilidad, o sea, de que se tendrán que mover a lados que probablemente ustedes no habían pensado, pero que por otra parte son muy satisfactorios. O sea, si bien este tema de la documentación que menciono hasta cierto punto se volvía muy monótono ya después de algún rato, también da mucha satisfacción poder ayudar a los connacionales que están en México y que de repente necesitan una identificación para poder mandar a los niños a las escuelas, o para abrir una cuenta de banco, o incluso para ir al hospital porque se los piden en el hospital para que los atiendan. Y el hecho de saber que tú con tu trabajo y con hacer un trámite y hacérselo lo menos complicado posible les ayudas muchísimo, eso también es una gran satisfacción. Entonces sí, consideren los retos, pero también lo satisfactorio que puede ser esta carrera. Y segunda pregunta, ¿me la puedes recordar? Más bien la primera, retos, ¿qué, perdón? Sí, en la parte jurídica, retos para la política exterior de México. Ya, no, yo creo que los principios de política exterior que tenemos en la Constitución son tan amplios que nos dan para adaptarlos a muchos temas y a la posición que cada gobierno que esté en turno tome. Entonces, creo que no es necesario reformarlos, sino simplemente, yo creo que es al contrario, o sea, darle seguimiento.
Un tema muy claro, por decir, es México, conforme a sus principios de política exterior, siempre ha abonado o ha apoyado el tema de combatir el tráfico ilícito de armas. Eso es un tema que veo también aquí en la consultoría, en el ámbito multilateral, y justo con esta vocación que llevamos desde hace muchos años en el tema de combate al tráfico ilícito de armas, es que México ya cuenta con un gran renombre a nivel internacional por esta labor. Como mencionaba en mi presentación, México encabezó las negociaciones del ATT, del Tratado sobre Comercio de Armas, pero también participamos en otros grupos a nivel regional en la OEA, como CIFTA, o en Naciones Unidas en la Convención de Palermo y el Protocolo para combatir el tráfico ilícito de armas. Ahí somos presidentes de la convención o subpresidentes, o sea, pero siempre tenemos un rol importante, ese es el punto. Y creo que estos principios de política exterior siguen siendo relevantes a pesar de que fueron adoptados en 1917, cuando la Constitución se adoptó. Entonces, no, yo creo que más bien sería darle seguimiento a estos principios de política exterior. Hemos llegado al final de nuestra charla con el maestro Uriel. Agradecerte, Uriel, infinitamente tu apoyo en esta sesión, que nos hayas regalado el tiempo y compartido experiencias que has vivido en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que justo contribuyes con nuestra formación académica de los estudiantes en relaciones internacionales. Y platicaba con Uriel hace rato, pues el objetivo de estas ponencias es que se enamoren más del derecho internacional público, del derecho internacional privado, de los tratados internacionales, porque como platicaba con Uriel, pues el perfil de relaciones internacionales es adecuado en el área del derecho, porque tienen una visión política también del derecho, ¿no? Entonces eso contribuye mucho, pues, a esta área de la academia y del ejercicio profesional del derecho. Muchísimas gracias, un gustazo verlos a todos y mucho éxito en sus carreras. Y pues nada, sigan disfrutando la etapa de la escuela. Claro. Pues bueno. Muchas gracias. Gracias. Pero... Gracias, hasta luego, buena tarde.